ya se han presentado 3 planes de gobierno. Primero lo hizo el Partido Liberal de Honduras hace exactamente 15 días. El candidato Luis Zelaya presentó los 5 ejes de su propuesta de gobierno. Esa misma semana el presidente de la República y candidato del Partido Nacional, en un proceso inédito que estamos teniendo este año, por primera vez desde hace casi 100 años no tenemos a un presidente en funciones aspirando a la presidencia de la República. Y basó el presidente Hernández su propuesta de gobierno en lo que él llama 7 pilares. El exministro de Cultura, doctor Rodolfo Pastor Fasquel, escribió un artículo diciendo que los pilares son un concepto de albañilería y que se supone que deben sostener algo, y que el Partido Nacional, decía el doctor Pastor Fasquel, no ha puesto qué es lo que van a sostener esos 7 pilares. Sin embargo, así fue presentado el plan de gobierno del Partido Nacional de Honduras, y el lunes pasado, hace exactamente 8 días, el candidato de la alianza de oposición, que está compuesta por un buen segmento de los integrantes del Partido Anticorrupción, liderados por el ingeniero Salvador Nasralla, el Partido Innovación y Unidad PINU, que es una fuerza política que inició su lucha allá por 1969, después de la guerra de Honduras contra El Salvador. Un grupo, una convergencia ciudadana, digamos, se unió y fundaron este partido, que fue a las elecciones por primera vez, puesto que en los años 70 no hubo democracia en Honduras, pues fueron a elecciones por primera vez para la Asamblea Nacional Constituyente de 1981. Pues el PINU también está participando en esta alianza opositora, y el partido más grande, la segunda fuerza política, de acuerdo al resultado de las elecciones de 2013, el Partido Libertad y Refundación, liderado por su coordinador general, el expresidente de la República, don Manuel Zelaya Rosales, también está unido en este bloque llamado Alianza de Oposición, que el lunes pasado, a través de su candidato presidencial, el ingeniero Salvador Nasralla, presentaron una propuesta de gobierno. Este día vamos a analizar esa propuesta con una de las personas que trabajó en ese documento, y vamos a analizar un tanto su contenido visto desde la perspectiva de quienes lo hicieron. Les voy a presentar a mi invitada esta noche. Es un honor tenerla, ha sido mi compañera de trabajo, mi colega y por supuesto una buena amiga. Estoy hablando de la licenciada Rebeca Santos, que es una economista de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene una maestría en economía también. Ha sido viceministra de Planificación en el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina, también fue viceministra del Fondo Hondureño de Inversión Social, precisamente fue viceministra de esa entidad cuando el ministro era el presidente Zelaya. Fue además en el año 2006 y 2007 viceministra de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y posteriormente titular de esa secretaría. Fue ministra, digamos, lastimosamente su gestión fue interrumpida por el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, y en el interín, antes de eso, había sido también oficial de Desarrollo Humano en la oficina del Banco Mundial aquí en nuestro país. Además ha sido consultor y tiene una vasta experiencia, sobre todo en temas de planificación. Yo me siento muy identificado con Rebeca porque los dos hemos sido planificadores, hemos basado mucho nuestro trabajo en la planificación y creemos en los procesos de planificación. Así es que yo le doy la bienvenida a Rebeca, un saludo muy cordial y un gusto tenerla por acá esta noche. Bueno, para mí también es un motivo muy especial, bueno, poderla acompañar en su tercer programa. Gracias. Y a la vez también felicitar a TV Azteca por estar promoviendo este tipo de enfoques. Generalmente cuando vienen procesos electorales hay un sesgo en los temas políticos y me llama mucho la atención que con usted de conductor, que esa es una nueva experiencia, el licenciado Raudales, se esté impulsando este programa de Honduras Decide, y una visión también de el enfoque de los que generalmente no nos vemos, los que estamos detrás
de los candidatos y las candidatas de las contiendas electorales, los equipos técnicos, los equipos de trabajo que apoyan la formulación de los planes de gobierno, las propuestas que llevan los candidatos y las candidatas. Es realmente muy reconfortante saber que en los 3 partidos políticos que tienen mayores posibilidades de llegar al poder en el mes de noviembre hay equipos con la competencia que tienen personas como Rebeca Santos, quien ha sido una de los artífices de esta propuesta de gobierno que está presentando, o que presentó el lunes pasado, el ingeniero Salvador Nasralla. Voy a poner una pregunta en la pantalla, le voy a pedir a mis colegas acá de la producción que nos pongan la pregunta para el público, para que participe usted también en este programa, para que nos dé su opinión, que es muy importante saber qué piensa la gente que nos está viendo. Y la pregunta, para que usted entre a las redes sociales en este momento, al Facebook, el Facebook TV Azteca Honduras. Entre al Facebook en este momento, TV Azteca Honduras, y ahí hay una pregunta. La pregunta es, ¿cree usted que el modelo económico que las autoridades aplican en la actualidad es el correcto? Repito la pregunta para producción. ¿Cree usted que el modelo económico que las autoridades aplican en la actualidad es el correcto? Diga por qué cree usted que es el correcto, si vamos por el buen camino según su punto de vista, o si cree que debemos cambiar el modelo, que es una cuestión de modelo económico y que las cosas funcionarían mejor si se aplicaran otras reglas en la economía. Esa sería la pregunta que estoy invitándole en esta noche a que conteste usted. Y ahora voy a pasar a dialogar con mi invitada esta noche, la licenciada Rebeca Santos. Rebeca, ¿podrías explicarnos en pocas palabras en qué consiste el plan de gobierno del presidenciable Salvador Nasralla y de la alianza opositora? Bueno, definitivamente que resumiéndolo en ese mensaje toral que ha llevado el ingeniero Salvador Nasralla en todas sus presentaciones y sobre todo en términos de su plan de gobierno, pues el plan se resume en un cambio contra el continuismo. Estamos proponiendo las bases de un modelo económico alternativo que haga sentido para la vida, para el país que tenemos, para esta Honduras, donde 6 de cada 10 hondureños, donde 6 millones de personas viven en condición de pobreza, para este país donde la clase media, que es fundamental, está reducida a 1 de cada 3 personas, o sea, a 1 de cada 10. Según la CEPAL. Según la CEPAL, o sea, estamos hablando de 1 millón de personas. Entonces, nuestro equipo, es importante decirlo, es un equipo que no solo participamos economistas o profesionales de las ciencias financieras, sino que también tuvimos una participación muy valiosa, para mí muy importante, de dirigentes del sector informal de la economía, también pequeños empresarios, dirigentes de lo que conocemos como la pequeña empresa, la microempresa, que son torales. Fíjese que se habla de que Honduras es un país que vive en democracia, pero yo cuestiono muchas veces el centralismo con que se maneja este modelo económico, en el cual tenemos muy pocas oportunidades para unos y muchas oportunidades para otros. Honduras, según la revista Forbes, tiene 200 millonarios, pero a la par conviven esos 200 millonarios con 6 millones de pobres, personas pobres viviendo en pobreza. Honduras es prácticamente el país más pobre de toda Latinoamérica. Si no contamos Haití, porque está en el Caribe, ¿verdad? Sí. Pero Latinoamérica, Honduras sería el país más pobre y más desigual. Entonces, este modelo que hace sentido en las cifras macroeconómicas, pareciera ser que tiene muchas limitaciones cuando empezamos a ver la base microeconómica, que son las empresas, que son los productores, que son los trabajadores, que son las familias, las amas de casa. Entonces, de eso se trata, de un nuevo enfoque con el cual pretendemos oxigenar también el aparato económico
pensamos que Honduras tiene buen potencial para crecer al doble de lo que está creciendo en la actualidad, pero con otro tipo de conducción. Y eso es lo que tenemos plasmado en esta propuesta de plan de cambio y también contra el continuismo. ¿Cuáles son las cosas que usted cree que el país ha estado haciendo mal? Yo diría ya desde hace bastantito tiempo, para que hayamos caído a esta condición de pobreza como la que usted me acaba de decir, Rebeca, porque usted dijo dos cosas que me parece que son muy interesantes. Honduras podría ser el país más pobre de Latinoamérica y no ser el más desigual. Y podría ser el país más desigual de Latinoamérica y no ser el más pobre. Sin embargo, las dos cosas. ¿Qué ha funcionado mal? ¿Qué se ha hecho mal en el país para que tengamos ese problema y para que sea necesario cambiar? Bueno, definitivamente usted ha sido académico, ha sido profesional muy importante en los círculos de administración pública y ha trabajado en un área que para mí es fundamental, lo que es en el área de estrategia de reducción de pobreza. Yo también cuento con una experiencia de más de 25 años trabajando en política pública. Entonces, el tema es cuando uno ve distintos periodos, uno ve las cifras y se da cuenta que el país en 30 años, los crecimientos promedios, exceptuando algunos periodos, ¿verdad?, que han sido en que el crecimiento se ha duplicado, pero si lo vemos del 70, proyectando una visión de largo plazo, del 70 a la fecha, nos encontramos con crecimientos promedios que no pasan de 3.5%. Y si bien es cierto, el crecimiento demográfico está entre 1.5, 2, pero ese crecimiento promedio de 3.5 es insuficiente para enfrentar ese gran desafío que origina la pobreza en que viven 6 millones de hondureños de 8.7 millones. Más de la mitad de la población vive en condición de pobreza. Entonces quiere decir que algo no hemos calibrado bien, algo no está bien. Entonces veamos la estructura económica del país. También en este periodo de casi 40 años hemos abandonado la agricultura. Fíjense que en los 70s, en los 60, 70, la participación del sector agrícola era muy fuerte en términos porcentuales en la generación de la riqueza nacional y muy congruente con el potencial productivo que tiene este país, que es forestal y agrícola. Pero en esta evolución que ha llevado esa dinámica de crecimiento de la economía y la evolución de nuestro sector productivo, nos damos cuenta que ahora aproximadamente entre un 70 y un 75% de la generación de la riqueza nacional está focalizada en el sector servicios, en el sector terciario. Si no fuera Honduras uno de los países más pobres de toda Latinoamérica, y si usted solo viera los datos de cuáles son la participación porcentual que tienen los distintos sectores en la producción nacional, usted diría de repente que estamos muy parecidos a la estructura de generación del PIB, de la producción nacional, que tienen los países altamente desarrollados. Pero resulta que no estamos en ese ranking de los 20 economías más desarrolladas del planeta, sino que estamos en el ranking de las economías menos desarrolladas del planeta. Pero solo para que veamos hacia dónde hemos inducido nosotros nuestra generación de producción y de riqueza, hacia una tercerización de la economía. Ese es un primer elemento que no anda bien. Fíjese que una cuestión, y perdone que le interrumpa. Usted me dice algo que tiene mucho sentido y que a mí me hace clic, y es, a ver, Honduras tiene muy desarrollado el sector terciario. Para los televidentes que no están muy familiarizados con este vocabulario, el sector terciario es el sector servicios, digamos los servicios bancarios, el comercio, en general el turismo, ¿verdad? O sea, sobre todo el comercio, los servicios financieros, sí. Pero sobre todo el comercio. La mayoría de la gente, entonces lo que dice Rebeca es que la mayoría de la gente en Honduras se dedica
al consumo. Más al comercio que a producir bienes como sí lo hacen los agricultores y lo hacen la gente que tiene fábricas o que transforma, digamos, los bienes primarios o los bienes que nos da la naturaleza. Eso se parece mucho a lo que hacen los panameños, pero a los panameños les va bien y a los hondureños nos va mal. Es decir, si usted saca en promedio a un panameño que se dedican al sector servicio, la mayoría de ellos, la gran mayoría, igual que en Honduras, si usted saca en promedio al azar un panameño, un ejemplo, al panameño le va bastante bien. Tiene su casa, tiene un buen empleo y en sus actividades de comercio, de banca o de lo que trabaje o de turismo le va bastante bien. Al hondureño en general, si usted lo saca en promedio, lo más probable es que le vaya mal. ¿Por qué, Rebeca? Bueno, usted mencionó el caso de Panamá. Fíjese que también Panamá es interesante porque un problema estructural del cual adolecemos, y aquí hay que decirlo, pues no solo la economía hondureña, sino que todas las economías centroamericanas y la mexicana también, es que una buena cantidad de nuestra población económicamente activa, de la población trabajadora, está en el sector informal de la economía. Entonces, lo interesante con Panamá, que a mí me llama mucho la atención, es que en contraste con nosotros, más del 70% del empleo es un empleo de calidad, es un empleo que lo genera el sector formal de la economía. O sea, es un empleo en el cual estos trabajadores tienen un salario mínimo cubierto, tienen acceso a prestaciones laborales, prestaciones sociales. Otro dato interesante también con respecto a Panamá es que aproximadamente un 80% de la clase asalariada tiene seguridad social. En contraste a Honduras no llegamos ni siquiera a un 19%. Es correcto. De los trabajadores que están afiliados a la seguridad social y cifras recientes de organismos internacionales nos indican que no solo un 70% de nuestros trabajadores y trabajadoras está ocupado en el sector informal de la economía, en el cual no hay salario mínimo, no hay prestaciones sociales, no hay seguridad social, sino que también de la fuerza que está en el sector formal de la economía, no están recibiendo aproximadamente un 70% el salario mínimo. Entonces, definitivamente, hay una utilización bastante marginal, diría yo, en términos de su retribución, de lo que es otro recurso fundamental de que dispone el país, que es el recurso mano de obra. Entonces, definitivamente, sabemos que son problemas estructurales, ¿verdad? No queremos decir, pues, estos temas solo se abordan cuando vamos a elecciones, sino que definitivamente lo que necesita el país es un recalibramiento, definitivamente, de todos estos factores. Volver la mirada al sector rural, al campo todavía. Fíjense que un 47% de la población todavía está asentada en comunidades con características rurales. O sea, en Honduras, a pesar de que hay ahora una mayoría de gente que vive en la zona urbana, en las ciudades, en los cascos de las ciudades y los municipios, todavía hay un 47%, casi la mitad de la población que vive en el sector rural. Exactamente. Y sin embargo, esas personas no tienen trabajo, o tienen trabajos que son que les proveen muy pocos ingresos. Y entonces, volviendo al tema de también hacia dónde se van nuestros recursos. Imagínese usted, uno va a estas comunidades que cada día se han desarrollado más. Fíjese que eso es interesante. Para mí, contar con gente de diferentes experiencias, de diferentes sectores de la economía, vino a enriquecer esta propuesta. Correcto. Porque uno escucha cuál es la problemática. Una problemática muy fuerte es la que están viviendo los pequeños empresarios. Precisamente hemos tenido nosotros también la revisión de la última encuesta que hizo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, reconociendo que en este país el segmento de medianas y grandes empresas más bien es la minoría. Es muy pequeño. Y realmente ese segmento fuerte que empuja la actividad económica, no solo en lo que llamamos los principales centros urbanos, sino que también en los centros locales, es precisamente este pequeño empresario, ese artesano que todavía. Es, según usted, el que no tiene oportunidades. Y
lo refleja la encuesta, y por eso es importante también que nuestra propuesta está muy bien documentada y no basada en sentimientos o en enfoque ideológico. Es simple y sencillamente lo que nos está diciendo la realidad, la información que nosotros hemos recabado de la realidad. Esta encuesta del COEP reciente, la ENAE 2016, nos están diciendo que aproximadamente un 70% de los empresarios que son pequeños y micro y pequeños, no les está yendo bien. Desde su perspectiva, no les está yendo bien en la actividad económica donde están, no están generando los niveles de inversión, tienen escaso acceso a lo que es el financiamiento para poder impulsar sus actividades económicas, y sienten que les pega muy fuerte también el flagelo de la inseguridad, de la delincuencia, y les pega muy fuerte también el entorno macroeconómico. Dicen que sus costos de operación no pueden competir realmente, ¿verdad?, con las medianas o grandes empresas o con las cadenas de empresas. No pueden competir porque el costo de los servicios públicos, ¿verdad?, que son fundamentales, el costo del combustible, que es un insumo clave para las actividades productivas, son muy altos. Y el pago también de servicios de seguridad es alto. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido generando entonces en este periodo? Mayor concentración en determinados estratos de actividad económica y mayor marginalidad en otros. Por ejemplo, el sector bancario, el sector de telecomunicaciones, que son unas poquitas empresas, tienen márgenes de utilidades sumamente altos, y las actividades productivas que me mencionaba usted, como la agrícola, los alimentos, incluso la producción de alimentos, la transformación de alimentos, incluso algunas actividades comerciales a las que se dedican pequeños empresarios, tienen poca ganancia y por lo tanto no muestran mejora. Fíjese, por ejemplo, un departamento que tiene un potencial productivo en el sector agrícola y forestal enorme, como es Olancho. Hace poco leía yo en los medios de prensa que los ganaderos están realmente preocupados porque con una buena temporada de invierno, ¿verdad?, la producción de leche ha sido muy buena. Pero en finca, estos productores de leche están recibiendo el pago de 5 lempiras por litro de leche. Leche 5 fresca. lempiras por litro. Leche fresca. Permítame, Rebeca. Cuando usted va al mercado mayoreo o va al supermercado cualquiera de aquí de Tegucigalpa, un litro de leche a usted le cuesta 40 lempiras. Bueno, si lo compra, digamos, en los centros Banasupros o en algunas cadenas, ¿verdad?, que son para consumidores de clase popular, lo puede encontrar 25 o 30 lempiras. De acuerdo al Perdón, porque yo compro el tarrito, ¿no? El tarra, ¿verdad? Sí. Por mayor duración. Entonces, y además otra cosa, que es un fenómeno que ocurre en todas nuestras economías, producto de la globalización, el mercado, el comercio está inundado, y esa es otra contradicción. Fíjese que está inundado de productos lácteos de Nicaragua, de Costa Rica, de Guatemala. Y ese productor local, allá en Olancho, está recibiendo 5 lempiras. Eso es lo que me llama está la atención. arrinconado prácticamente. O sea, no cubre, creo yo que por 5 lempiras difícilmente, si usted es ganadero, cubre sus costos de producción. Eso me lo han dicho a mí personas que se dedican a este rubro, y me parece increíble que estén recibiendo tan poquito dinero por su producto, ¿no? Entonces, cuando en el mercado se vende a precios más competitivos, porque en efecto el precio que se paga por un litro de leche hondureña o de manufactura hondureña es similar al que pagamos por productos extranjeros, posiblemente un poquitito más barato, pero no tanto, ¿no? Entonces, definitivamente, el costo de esos alimentos básicos para las familias hondureñas se ha ido encareciendo, y es un elemento para mí, en cierta medida, contradictorio cuando la producción nacional está recibiendo, el productor nacional está recibiendo tan baja remuneración por su producto, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros consideramos que hay que recalibrar
lo que está ocurriendo. En el 2013 hubo un ajuste estructural, volviendo al modelo que estamos aplicando, a la visión de modelo económico a la que nos hemos apuntado. Como país, en el 2013 hubo un ajuste estructural muy fundamentado en elevar las tasas impositivas. Se elevó el impuesto sobre ventas del 12 al 15. Nuestra propuesta está proponiendo retornarlo al 12. Se elevó el otro impuesto sobre ventas del 15 a 18. Se incrementó en 25 centavos de dólar el impuesto al combustible. Y muy poco se trabajó. Y el tema es que básicamente la estructura tributaria del país está basada en impuestos indirectos, sí, impuestos al consumo. Impuestos entonces que los paga la población que tiene que ir a ese supermercado, a esa farmacia, a adquirir un producto para su consumo. Entonces, hay un desequilibrio que le pega muy fuerte a la desigualdad. Una estructura impositiva entonces en la cual le hemos puesto más carga al que menos ingreso tiene y no le hemos puesto la carga equivalente al que más ingreso tiene. Entonces, ahí hay un desbalance que le pega muy fuerte al tema de la desigualdad. Y resulta contradictorio cuando deberíamos de estar creando condiciones entonces que vengan a reducir esos niveles de pobreza y desigualdad. Tenemos también empleo precario, porque otra fuente fundamental para la familia es la generación de ingresos. Correcto. Pero si el 70% de la población que trabaja está en el sector informal de la economía, sabemos que de alguna manera no está recibiendo el salario mínimo ni tiene un trabajo de tiempo completo. Eso le pega también fuerte. Entonces, queremos recuperar, apoyar lo que está funcionando bien, porque pues también somos una economía que hace parte de un mercado global, pero también recuperar las economías locales es muy fuerte en la visión de este plan de gobierno. Usted, que estuvo al frente del Ministerio de Planificación, sabe definitivamente que el país todavía tiene características de comunidades rurales en buena parte de su territorio nacional. Todavía son economías de subsistencia, muy vinculadas, por ejemplo, en lo que es el sector agrícola, a un producto tradicional que de amplia cobertura a nivel nacional, como es la producción de café. Pero vemos nosotros también cómo seguimos dependiendo en nuestras exportaciones de 5 productos tradicionales. Entonces, no hay diversificación. No hay diversificación en los montos que debería de haberlos. Hemos tenido mayor acceso a nuevos mercados. Ya vemos cómo nuestro café compite entre los principales proveedores de café de excelente calidad, no solo en los mercados, en nuestro tradicional mercado de Estados Unidos, sino que también en Asia, en Europa. Se destinan importantes cantidades, volúmenes de nuestro café. Pero Honduras sigue dependiendo del banano, que es el cultivo tradicional desde 1940. Desde hace muchísimos años. Entonces, casi un siglo, seguimos dependiendo de una economía de enclave bananero. Entonces, hay que hacer ese recalibramiento, licenciado Raudales, porque la situación social es una bomba. Es una bomba, sobre todo considerando que Honduras también más de una tercera parte de su población son menores de 18 años. Es población joven. Muy joven. Es población que necesita acceso a servicios básicos, porque ese es un elemento toral para poder combatir la pobreza, que estas personas, que logremos duplicar los niveles de escolaridad presentes. Fíjense que en el caso de Honduras, el promedio de escolaridad del hondureño y la hondureña son de 6 a 7 años, mientras que usted tiene aquí en el patio regional en Centroamérica, usted tiene el caso de Costa Rica, donde la escolaridad promedio ya son 11 a 12 años. Entonces, ¿contra quién estamos compitiendo? Deberíamos de seguir esos parámetros si realmente queremos decir que propuestas como Plan 2020 o otras que surjan
van a lograr tener el impacto deseado. Debemos de saber que estamos compitiendo con otros países, por ejemplo, el caso de Nicaragua. Nicaragua hace muy bien las cosas en materia de seguridad, y eso es muy importante para los inversionistas. Fíjense que en Nicaragua la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 7. Mucho menor al promedio mundial. Mucho menor al promedio mundial. Honduras, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía es más de 50. Y en términos entonces de educación, de calidad del empleo, de acceso a oportunidades para una población joven, demandante de servicios sociales y demandantes de trabajo, son temas torales que están abordados en la propuesta de plan de gobierno de la Alianza, y que independientemente de nuestro pensamiento político, usted como planificador lo sabe, son temas centrales. Exigen un cambio. Exigen un cambio. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Les pido que continúen en sintonía de este programa Honduras Decide. Tenemos a la licenciada Rebeca Santos. Vamos a hablar entonces, a continuar discutiendo cuáles son los cambios torales que está proponiendo la alianza de oposición que va a elecciones este 26 de noviembre. No se vaya, volvemos en unos minutos. Rojos, rojos, rojos. Sí, rojos. Increíbles son los días rojos de Electra, que están rojísimos con increíbles descuentos a crédito. Hasta el lunes 4 de septiembre. Aprovecha hasta 30% de descuento a crédito en aires acondicionados, muebles y telefonía. Camas hasta 25% de descuento a crédito. Cómputo y electrónica con descuento de hasta 20% a crédito. Y llévate tu Itálica con superprecio desde 15,999 lempiras a crédito con Banco Azteca. Y si eres cliente nuevo a crédito, recibe 10% de descuento adicional en tu primera compra. Nadie vende más barato que Electra. ¿Sabías que? A los hondureños se les conoce como catrachos por causa del general Florencio Satruch, que combatió en Nicaragua contra el filibustero William Walker. Catracho es una deformación del nombre Satruch. Al principio se decía, ahí vienen los Satruches, pero con el tiempo, cambió por catrachos. Los Simpson. ¿Acaso necesitan una introducción? Homero, mañana compraremos cinta adhesiva. ¡Ahí está el hueco! ¡Es muy pequeño! Forma parte de la familia amarilla más querida del mundo. ¿Cómo lograste que una mujer como mamá se quedara contigo? Mírate al espejo, milagro no planeado. Es la única... Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. ¡Es un sitio de póker! ¡Papá! ¡Ay, no! La cara de Lisa es la misma. Una familia muy peculiar. Todos los sábados a las 6 de la tarde. Por TV Azteca Honduras. Más cerca de ti. Estamos en su programa Honduras Decide, noviembre del 2017, el 26 de noviembre, menos de 90 días para que se lleven a cabo las elecciones generales que enfrentan fundamentalmente a tres fuerzas. El Partido Nacional de Honduras, que está en el gobierno actualmente y que lleva como candidato al actual presidente en un evento inédito en la historia reciente de nuestro país. Al Partido Liberal de Honduras, una de las fuerzas tradicionales, el partido más viejo, más antiguo de nuestra nación, data ya de más de 120 años, y una fuerza nueva en la cual confluyen también algunos partidos nuevos, como el Partido Innovación y Unidad y el candidato independiente Salvador Nasralla, que funge en esta ocasión como candidato de esa alianza junto con el Partido Libertad y Refundación. En esta noche tenemos la propuesta de gobierno de esa alianza opositora liderada por Salvador Nasralla, y tenemos acá a una de las artífices del plan de gobierno, la licenciada Rebeca Santos.
Participe usted también, recuerde la pregunta y recuerde entrar a nuestras redes sociales, a TV Azteca Honduras, en Facebook, y responda, ¿y cree usted que el modelo económico que hemos venido implementando en el país es el correcto? Y si no es así, díganos por qué. Responda y participe. Rebeca, en los últimos años, y usted y yo lo sabemos muy bien, por influencia de los organismos internacionales, especialmente del Banco Mundial y del BID aquí en el país, se han implementado una serie de instrumentos de lucha, de combate a la pobreza, que evidentemente en más de 15 años que tenemos ya de estarlos implementando en el país no han tenido resultados halagadores, a pesar de que en otros países sí los tuvieron, hay que decirlo. En México, en Brasil, en Colombia y en Chile han sido muy exitosos. Me refiero a los programas de transferencias monetarias condicionadas, lo que se llama aquí en Honduras el bono 10.000, o se llamó en el gobierno en el que usted participó del presidente Zelaya, se llamó Red Solidaria, en el gobierno actual se llama, creo que Vida Mejor, o creo que sí se llama, ¿no? Vida Mejor. Bono Vida. Sí, entonces, esos programas de transferencias monetarias ponen mucho énfasis en el estímulo a la demanda, es decir, le dan dinero a las personas para que puedan consumir. Aunque lo dan con condiciones, con la condición de que lleven a sus hijos a la escuela o vayan al hospital a recibir salud, y eso en teoría va a lograr que en el mediano plazo los niños y las niñas puedan tener mejores oportunidades. Pero el tema, y repito, es que en Honduras no ha funcionado adecuadamente porque la pobreza se mantiene estancada, no ha bajado la pobreza, por más que digamos, y ahí permítame de alguna manera matizar un poco lo que dicen ustedes en su propuesta de que durante algún tiempo en el gobierno del presidente Zelaya sí bajó la pobreza, digamos, pero al 59, 58%, o sea, tampoco es que tuvimos una caída importante como si ha sucedido en otros países como Perú, como Colombia, en donde ha habido Brasil, donde ha habido bajas importantes de pobreza en relativamente poco tiempo. Sostenibles. Sí, entonces, dígame, respóndame dos preguntas. La primera es, ¿por qué cree que en Honduras han fracasado? Y segundo, ¿propone la alianza cambiar esta forma de hacer política social, como usted dijo en el primer segmento del programa, para apoyar a la mediana y a la pequeña empresa? ¿Es esa o a eso se refiere un poco el cambio? Bueno, definitivamente, de Julio, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un repaso de más de 50 años de lo que ha sido la dinámica económica y social del país. Y precisamente su pregunta me trae a colación lo que manifestó la secretaria general de la CEPAL la semana pasada, en un evento referido a repensar la política pública en materia social. Doña Alicia Bárcena. Y ella decía que hay que cambiar los fundamentos en los que ha estado basada esa política social. Yo pienso que en principio la política social que hemos venido impulsando ha estado alejada del otro componente básico, que es el componente económico. Porque la idea es, con esta política de transferencias condicionadas, darle oxígeno a una familia que está en situación de pobreza extrema, de pobreza crítica. Pero igual que ocurre cuando usted tiene un enfermo al cual le dan los primeros auxilios, llega un momento en que usted tiene que estabilizarlo y hacerlo que recupere su salud. Entonces, como que allí es donde hemos estado fallando de alguna manera. Yo pienso que en principio la política social no debe de verse aislada del modelo económico que estoy impulsando, porque definitivamente son dos pilares fundamentales en los cuales se basa el desarrollo de un país, desarrollo económico y desarrollo social. Entonces, no podemos seguir pensando de que, bueno, es la política pública a la que le corresponde entenderse de los pobres. Y yo, empresario privado, no estoy concientizado de esa realidad en la que desenvuelvo yo mis negocios. Entonces,
Cuando uno piensa que dar bonos es improductivo o que debería estar mejor focalizado a otra actividad, estamos partiendo de premisas en las cuales lo social se ve aislado de lo económico, cuando más bien debería de verse la importancia de lo social a través de indicadores claves para generar mayor derrame en la actividad económica. ¿Por qué? Si yo logro, a través de mis programas, de esa política pública que, como dice la señora Bárcena, necesita ser repensada, entonces voy a ver que la importancia, por ejemplo, de invertir en educación, pero de invertir no en lograr algo en lo que ya lo hemos estado haciendo bien en los últimos años, que es logrando casi un 100% de cobertura en educación primaria. Pero si yo me comparo con mis vecinos, en los cuales tengo a Costa Rica, ya con 12 años de escolaridad, quiere decir que tengo un camino que recorrer por lo menos para acercarme a ciertos parámetros de países con los que yo compito cuando hago negocios. Yo compito para traer flujos de inversión con esos países en los cuales la fuerza laboral está más calificada que la mía. Hay un mercado de consumo interno. Amigos y amigas televidentes, tener más de la mitad de la población viviendo en situación de pobreza significa que esa gente tiene un limitado acceso al mercado de consumo. Entonces, definitivamente, si yo le doy valor, yo como empresario y empresaria estoy proyectando mi negocio hacia futuro, yo me doy cuenta de que vivir en pobreza afecta y le quita rendimiento a cualquier actividad económica. Entonces, en principio, debemos de buscar esa integralidad. Y luego, cuando yo hago con esta mano, doy un bono, pero con esta mano deshago otras cosas, como es el empleo de calidad y como es también una política fiscal que le resta enorme poder adquisitivo al ingreso, también le estoy pegando a la economía. Es correcto. Le estoy pegando definitivamente a la economía. Entonces, ese tipo de vinculaciones es la que yo he sentido ausente. Y ese tipo de vinculaciones es la que nosotros, al abordar la propuesta y sobre todo ya lo que ha ofrecido nuestro candidato, el ingeniero Nasrall, ha dicho claramente dos elementos fundamentales: alimento y trabajo para la población. Y eso es correcto. Ese es para simplificar, haciendo una simplificación de todo el esfuerzo que podamos hacer en materia de impulsar políticas sociales o políticas económicas, tenemos que cuidar muchísimo esas interrelaciones. Si al país le va bien en reducir la pobreza, le va a ir bien al empresariado nacional y al inversionista que venga a este país, y no va a ser necesario que el sector tributario haga un sacrificio tan alto como se hace en la actualidad con las exoneraciones e incentivos fiscales, si usted les asegura un mercado de consumidores de 8.7 millones de habitantes y no es solo de 25, de un 30 o de un 40% de esos 8.7 millones de habitantes. Rebeca, los críticos a la propuesta, o en general las personas que critican sobre todo al Partido Libre desde su nacimiento y aún en su prehistoria, digamos, cuando el presidente Zelaya entró al ALBA y a Petrocaribe y a todas estas iniciativas que promovía Venezuela, dicen que la Alianza y el Partido Libre están promoviendo a la izquierda internacional, están promoviendo el comunismo, pero yo he escuchado cosas distintas en esta noche. Usted está hablando de redinamizar el sector productivo, de apoyar a la empresa, al pequeño empresario. Y al pequeño, ¿verdad? Que está en la economía local. Podemos decir entonces que las propuestas de la Alianza no son populistas, son propuestas que más bien buscan incentivar la iniciativa del pequeño y mediano empresario. Fíjese que cuando se dice una propuesta populista, yo digo es
precisamente cuando se parte de un enfoque completamente sesgado en el cual yo digo, no, pues aquí tengo esta cantidad de pobres, voy a seguir regalando bono vida mejor, techos, aunque la casa esté destruida, pero le voy a poner un techo mejor. Entonces, o le voy a dar un fogón, aunque sabemos que le hemos quitado poder adquisitivo al salario, al ingreso de las familias. Entonces, esto es pensado en la realidad. Esto está pensado en lo que está ocurriendo en el país, en la problemática económica y social que tiene el país, independiente más allá de las ideologías. Probablemente, al ser nuestros partidos más cercanos a la clase popular, a la clase trabajadora, pues tenga más relevancia la oferta que va dirigido hacia ellos. Pero aquí hay ofertas muy importantes para usted, señor y señora empresaria nacional, que no tiene más oportunidades que buscar generar una inversión en la economía para tener nuevos horizontes también usted y su familia. En esos municipios del país en que la economía local es tan importante, es importante ayudar entonces al pequeño, es prioritario ayudar al pequeño empresario, al microempresario. Inclusive, yo escuchaba las declaraciones de un alto empresario que ha sido dirigente de la empresa privada, diciendo que le parecía, que lo veía con buenos ojos el plan de gobierno del ingeniero Salvador Narrala. Se ha dicho mucho que bajar impuestos es imposible. Hemos escuchado nosotros de funcionarios de esta administración diciendo que es imposible, pero yo digo, ¿cómo va a ser imposible cuando usted ve la proyección que lleva el anteproyecto de presupuesto para el 2018? Nos están hablando de un incremento del techo presupuestario de más de 15,000 millones. Sí. 7.5% de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. La propuesta del ingeniero Narrala, si la vamos a cuantificar en bajar 3 puntos del 15 al 12, más también subsidiar el consumo el consumo de energía para las familias más pobres, retornar algunos programas exitosos a educación, como es el de matrícula gratis, mejorar la cobertura de servicios de salud, recuperar la infraestructura social que se ha perdido. Simple y sencillamente usted puede hacerlo con un reordenamiento de ese presupuesto nacional. Vamos a ver, Rebeca, porque quiero un poco recapitular lo que nos ha dicho hasta ahora, que me parece muy importante, y luego vamos a ir a esa pregunta, que es como la pregunta clave de esta noche. Pero nos acaba de decir Rebeca entonces, y me llama mucho la atención, que realmente cuando se habla de populismo no necesariamente se habla de una propuesta que va dedicada a los sectores sociales, porque también la gente que es de derecha y que Rebeca ha criticado esta noche diciendo que separan un poco el tema social como que fuera únicamente dádivas del tema netamente económico, debería más bien, sí, de acuerdo a lo que dice Alicia Bárcena de la CEPAL, articularse estos dos ejes para poder tener un mejor desarrollo. Usted habla de que la propuesta de la alianza va a reducir esos impuestos que la gente siente tan dañinos. El impuesto sobre ventas, que se incrementó del 12 al 15% y del 15% en algunos productos al 18%. El impuesto a la gasolina, que realmente mata la competitividad en el país. No solamente se trata de las personas que manejamos nuestro vehículo, se trata de que la gasolina, decía Rebeca, es un insumo para la producción y que a un costo tan alto debido a los impuestos, porque en el resto del mundo, aparte de este pequeño fenómeno que sucedió allá en los Estados Unidos y que ha hecho que en las últimas semanas se incremente el precio de los combustibles, pero que sabemos que es transitorio, más bien los derivados del petróleo han bajado en el resto del mundo. Sin embargo, en Honduras siguen subiendo fundamentalmente debido a los impuestos. Y dice también la propuesta del ingeniero Narrala que va a quitar el 1.5% del impuesto al activo neto,
Y que va a incrementar los subsidios, tanto a la gasolina como a la energía eléctrica. ¿Cómo va a hacer esto, Rebeca? ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno si va a reducir los impuestos para poder hacer estos subsidios? ¿De dónde van a cerrar esa brecha fiscal si es que llegan a ser gobierno en la alianza, dado que pretenden bajar los impuestos e incrementar los subsidios? A ver, me voy a referir al pasado cercano, porque se presenta como que estas propuestas no son viables. Entonces, yo quiero recordarle a la población que en el 2006, en el 2008, el costo del combustible bajó. Y era algo también que cuando estaba el expresidente Manuel Zelaya en campaña y su propuesta de gobierno lo criticaron muy fuerte. Fue porque bajaron la fórmula. Cuando él dijo que iba a bajar, que en su gobierno iba a bajar el precio del combustible. Cuando se dijo también que le íbamos a reconocer la ley del estatuto docente, que era de larga data, había sido aprobada en 1997 y no se había podido cumplir para los docentes, también se dijo que era imposible de que se cumpliera. En términos fiscales, ya estoy hablando en términos fiscales. Pero en la realidad, ¿qué es lo que ocurrió? Y fíjense que es bien interesante, porque en el periodo 2006-2008 nosotros tuvimos una carga tributaria muy cercana a la que se proyecta ahora, ¿verdad? Sí. Le superamos el 17%, sí. Y creo que hubo un año muy bueno por el crecimiento de la economía, que casi llegó a un crecimiento de un 7% en el 2007, sí. Que precisamente estuvimos como por 17.5 la carga tributaria sin mayores impuestos, vía un proceso de dinámica de crecimiento de la economía que usted sabe bien que tiene un efecto derrame. La gente con más dinero en el bolsillo va al comercio local, consume más de los productos del comercio local y entonces se recauda más. Entonces, definitivamente, no es que nosotros pretendemos botar la recaudación, pero tiene un enorme potencial todavía lo que se puede hacer aún reduciendo estos 3 puntos, porque usted está poniendo más dinero en el bolsillo a la población. Recordemos lo que dije en los primeros minutos de este programa. El 70% de los impuestos son indirectos, son impuestos que van al consumo de las personas. Entonces, usted le está poniendo mayor dinero en el bolsillo al consumidor. Y ese consumidor, entonces, va a ir al comercio local, va a ir a consumir productos y eso va por volumen, entonces vamos a mantener los niveles de recaudación. Y cuando uno ve también que la proyección para el próximo año es un crecimiento de los presupuestos tal como están ahora, sin hacer esa reformulación que nosotros estamos planteando, están hablando de un crecimiento de 15.000 millones, o sea, que el potencial es enorme todavía, el que se está generando. Nosotros, por ejemplo, vemos con muy buenos ojos la reforma que se hizo a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ¿verdad? Ahora el ente de administración tributaria, la SAR, lo vemos con muy buenos ojos, que se ponga orden, que se esté ampliando la base de contribuyentes, que se esté mejorando lo que es la presencia tributaria a nivel nacional. Pero si nosotros también apoyamos esas economías locales, fíjense que aquí quiero citar yo a los técnicos del Banco Mundial que tienen experiencia en distintos programas, no solo sociales, sino que también productivos. Cuando se hace una valoración del tipo de proyectos que le generan rápidamente empleo y por ende mayor ingreso, mayor efecto derrame en las comunidades, dice, si tenemos realmente que hacer una selección entre megaproyectos de infraestructura y pequeña infraestructura local, agua y saneamiento, mejoras de caminos de acceso en la red secundaria y terciaria, mejorar infraestructura básica en educación, en salud, en infraestructura comunitaria,
escogemos ese tipo de programas que generan rápidamente trabajo y tienen un efecto muy importante en las economías locales. Qué bueno, me está diciendo Rebeca entonces que se puede, tal y como lo comprobaron los mexicanos en el sexenio del 88 al 94, también con Carlos Salinas de Gortari, que le bajó el impuesto sobre ventas a los mexicanos de 12 a 10 y recaudó más. Debido a ese... Trump bajó ahorita impuestos sí, a ese efecto derrame que habla Rebeca, sí, que dice que si usted pone dinero en los bolsillos de la gente y el gobierno se sacrifica, digamos, eso más bien se reditúa en más ingresos para el gobierno, porque pone más impuestos en la gente. Entonces, me parece que estoy escuchando más bien a un economista más liberal acá, que dice, bajemos los impuestos, como lo está haciendo Trump en los Estados Unidos, para que la gente tenga más dinero y pueda dinamizar la economía, y con esto se recauda más bien. No, y no solo eso, fíjese que Trump dijo, voy a bajar impuestos, ¿y por qué? Porque quiero generar más inversión en el país. Consciente de que la inversión es la que genera crecimiento. Y los logros, es que las metas me están diciendo que lo está logrando generar más empleo muy también. Interesante. Entonces, es una cuestión yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio de paradigmas. Fíjese, yo creo que más bien hay que tenerle miedo a no hacer nada. Es correcto. Hay que atreverse a cambiar. Ha sido un verdadero placer en esta noche tener a la licenciada Rebeca Santos, distinguidísima economista que ha sido ministra de Finanzas, viceministra de Planificación, viceministra del FIS, consultora de organismos internacionales, y que probablemente, de ganar el ingeniero Salvador Nasralla, también estará en esas posiciones cimeras de la administración pública el próximo año. Gracias, Rebeca, es un placer haber compartido con usted en esta noche y esperamos seguir conversando sobre la propuesta de la alianza para el próximo gobierno, si es que llegan a ganar las elecciones. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, le deseo muchos éxitos en este programa que, conociendo sus capacidades intelectuales y su experiencia profesional, están muy bien focalizados en temas que se salen un poco de lo que es la retórica política, y contar con un ciudadano bien informado, una ciudadana bien informada. Yo creo que usted está haciendo una tarea monumental. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. Les esperamos el próximo lunes en su programa Honduras Decide, para que podamos estar al tanto de qué es lo que más nos conviene para nuestro futuro después del 26 de noviembre. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la siguiente. No te pierdas de nuestra variada programación a través de nuestra señal de aire en la frecuencia 44.1 y por las distintas empresas de cable, Tigo Star 44 análogo y 60 digital, Claro TV 44 digital, Mayavisión 103, Cable Color 44 digital,